I'm reading to you tonight Les voy a leer esta noche in the Gifts of the Spirit chapter, en el capítulo de los dones del Espíritu. which is 1 Corinthians chapter 12, Primero de Corintios capítulo 12, beginning with verse 1. empezando con versículo 1. Now concerning spiritual gifts, brethren, Ahora, conforme los dones espirituales, hermanos, I would not have you ignorant. no los voy a tener ignorantes. Ye know that ye were Gentiles, carried Sabe- away unto these dumb idols, Sabe- even as ye were led. ¿Sabías que cuando eran gentiles se os extraviaba llevándose como se llevaba a los ídolos mundos? Wherefore I give you to understand that no man speaking by the Spirit of God calleth Jesus accursed, Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llame antemano a Jesús, and no man can say that Jesus is the Lord, save by the Holy Ghost. y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Now there are diversities of gifts, but the same Spirit. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. And there are differences of administrations, but the same Lord. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. And there are diversities of operations, but the same God. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todo es el mismo. But the manifestation of the Spirit is given to every man Pero a cada uno les ha dado la manifestación del Espíritu para provecho, and every woman y a cada mujer to profit withal. para que profetice. For unto one is given the word of knowledge, El don de sabiduría, to another discerning of spirits, al otro el discernimiento de espíritus, to another the word of wisdom, y al otro el don de sabiduría. to another the gift of faith, El otro el don de fe, to another the gifts of healing, al otro el don de sanar, to another the working of miracles, al otro el don de milagros, to another the gift of tongues, al otro el don de lenguas, to another the interpretation of tongues, a otro en la interpretación de lenguas, to another the gift of prophecy. al otro el don de profecía. But all these work of the one and the same Spirit. Pero todos son de un mismo espíritu. You may be seated. Se pueden sentar. Lord, we thank you for the message tonight, and may it find the hearts of the hearers. Dios, te damos gracias por el mensaje de esta noche que llega a los corazones de todos los que están escuchando. Sink down deep Métese profundo and permanently dwell. y quédese ahí permanente, When they leave here tonight, para que cuando salgan esta noche, may everybody in this congregation que todos que están aquí en esta congregación have received one gift of the Spirit. hayan recibido un don del Espíritu. Amen. Amén. That's what's going to happen tonight. Es lo que va a pasar esta noche. Tonight is gifts receiving night. Hoy es la noche donde van a recibir regalos. No more are you going to stagger around blind, No van a quedarse como ciegos, deaf, como sordos wretched, o sucios miserable, o miserables poor, o pobres blind, and naked, o ciegos encuerados, as the regular Laodicean church is. como eran antes de llegar a la iglesia. You're in the Laodicean church age, whether you realize it or not. Ahora han llegado a la iglesia para que puedan darse cuenta But you don't have to be like the rest of the Laodiceans. que no tienen que ser como los de afuera. The seven churches of Asia Hay ciertas iglesias de Asia, had a fourfold application. tenían una aplicación. They were seven literal churches that Paul established. Eran varias iglesias que Pablo había establecido. They spoke of 7 periods of church
history since Jesus died on the cross. Hablaban de 7 etapas de la iglesia después de que Jesús murió en la cruz. They speak of your church, Hablan de tu iglesia and they speak of you as an individual. y hablan de ti como un individuo. There's the fourfold application. Ahí está la aplicación. When John received the revelation on the Isle of Patmos, Cuando Juan recibió la revelación, the Ephesus chapter phase period en el entered capítulo, in. en los capítulos de Efesios entró. That's where they have left their first love. Ahí es cuando han dejado su primer amor. Then came 10 periods of persecution by the Roman Empire. Y luego llegaron 10 etapas de persecución del Imperio Romano. Those 10 periods corresponded to the church of Smyrna. Y esa etapa correspondió a la iglesia de Esparta, Who had tribulation 10 days, remember? que tuvieron tribulación por 10 días, ¿se acuerdan? Constantine brought in a foreign gospel and foreign doctrine and another gospel really into Christianity. Es que querían introducir unas escrituras que no eran. That was Pergamus. Y eso fue Pérgamo que hizo eso. Then came Thyatira, Y luego llegó otro, where Jezebel, cuando Jezabel the Roman Catholic Church, y la iglesia católica dominated the dark ages dominaron los tiempos oscuros. for 1,000 years of ignorance and blackness. Por 1000 años recibieron oscuridad. When the dark ages broke Pues los tiempos oscuros se desaparecieron. and the light started coming through, Y empezó a entrar la luz. you had Protestantism. Tenían los protestantes. Many denominations were forming. Muchas denominaciones se estaban formando. They had a name that they were alive, but they were dead. Tenían nombres que estaban vivos, pero realmente estaban muertos. That was the period of Sardis. Ese era el tiempo de Cyrus. And then come the 1700s and the 1800s, all the revivals that broke out and life spread around the world. Y luego llegó la etapa de los 1700 y 1800, cuando empezaron los avivamientos por todo el mundo, Which corresponded to the Church of Philadelphia, que correspondía con la iglesia de Filadelfia, the Church of Brotherly Love. la iglesia del amor a los hermanos. Around 1900, Pentecost was poured out. Y en 1900 empezaron a surgir los pentecosteses. And for 120 years, Noah built the ark. Y por 120 años Noé hizo el arca. We're over time now. Ya nos pasamos de tiempo. It's been 122 years. Han pasado 122 años. There came too many chiefs and not enough Indians. Llegaron muchos jefes. Too many people wanted leadership and power. Muchas personas querían liderazgo y querían poder. So the Pentecostal movement split into Heinz 57 varieties. Entonces lo que pasó con el movimiento pentecostés es que se dividió en diferentes. Nonetheless, since the Holy Ghost was poured out at the turn of the last century, Y conforme ha empezado a surgir el Espíritu Santo en este último siglo, we are all living in the final church age now, estamos ahora en tiempos finales, which is the church of Laodicea. que es en la última iglesia. It's the lukewarm church Es la iglesia tibia, who is rich, los que son ricos, increased with goods, queriendo solamente and bienes have need of nothing. y que no necesitan nada. Jesus said, Jesús dijo, I'd rather you be froze up preferiera que ustedes se congelaran, than to be lukewarm. que fueran tibios. Get on fire, Préndanse or I will spew you out of my mouth. o los vomitaré de mi boca. Now he did not say I'll spit you out of my mouth. Él dijo que los vomitará de su boca. He said I'll spew you out of my mouth. Dijo, los voy a vomitar de mi boca. It's just like Ephesus didn't lose their first love, they left their first love. Como Efesios no perdieron su primer amor, se fueron de su primer amor. I will show you the difference between spit and spew.
Les voy a enseñar la diferencia. This is spit. Eso es escupir. This is spew. Este es vomitar. Oh, sit, man, puke, regurgitate, vomit. That's spew. Eso es vomitar. If you get spewed, you're in trouble. Si el Señor los vomita, están en peligro. Once you are spewed, Cuando los vomita, you are no longer in the stomach, ya no están en el estómago, or better yet, no longer in Christ, o más bien dicho, ya no están en who Cristo. was the one that spewed you out. ¿Quién fue quien los escupió? We have problems of the Laodicean church. Pues los problemas de hoy en día en la iglesia, As I already said, it is wretched, poor, blind, naked, deaf, and dumb, and all the rest. como he dicho, que son ignorantes, son pobres, son sucios. It preaches other gospels. Lo que está pasando es que se predica otros libros. Paul said, I am afraid of you that you're so soon removed to another gospel, Pablo dice, yo tengo temor porque se han alejado a otra palabra. which is not another, Y eso es but there be some that trouble you. algo que los tiene que preocupar. And they preach such gospels Y se predican evangelios as the prosperity gospel. como evangelios de prosperidad, If you don't have a Cadillac, you're not saved. que significa que si no tienen un Cadillac, no son salvos. The charismatic gospel, El evangelio carismático, where the church is plugged full of activities que la iglesia está llena de actividades to the point where God cannot do anything. al punto donde Dios ya no puede hacer nada. There's no room for him. No hay espacio para Él. They run the church. Ellos corren la iglesia. No one could sit and be quiet or meditate Nadie puede quedarse sentado or pause. o pausar y meditar. They got to keep the choo-choo running. Tienen que seguir en el tren corriendo. God needs a break. Dios necesita un tiempo. Be still and know that I am God. Descansen y saber que Él es Dios. If you're going to do it, Si lo vas a hacer, He'll honor your will. Él va a honrar He'll su take voluntad. a back seat Y Él va a tomar un asiento. and let you have at it. Y van a dejar que ustedes hagan lo que tengan que hacer. And we'll see how good you can do. Y vamos a hacer que también lo hacen. Personally, I'd rather have God do it all. Prefiero yo personalmente dejar que to- Dios tome el control. No two church meetings should ever be the same. No debe de haber dos cultos iguales. They should all be different, Siempre tienen que ser diferentes. for God is a God of variety. Porque Dios es un Dios de variedad. If you know what's going to happen already, Si saben lo que va a pasar, stay home and have them mail you the menu. mejor quédense en casa y vean el menú. You will know everything that's going to happen in that service. Van a saber todo lo que está pasando en ese servicio. Brother Clark is teaching now. Oh, el hermano Clark está predicando ahorita. There is the political gospel. Hay un evangelio político. Are you a Republican or are you a Democrat? ¿Eres demócrata o eres republicano? And the whole gospel is who's going to get elected. Y todo el evangelio se trata de a quién van a elegir. There is the legalistic gospel. Hay el evangelio legalístico, If you're not dressed right, you're not saved. que si no están vestidos apropiadamente, no son salvos. Do's and don'ts are so important, Que lo que debes y no debes de ser es más importante. and they'll do it because they like you. Y lo hacen porque lo quieren But hacer. as soon as they get mad at you, Pero en el momento que se enojan contigo, they're not going to do it no more. ya no lo van a hacer. I would rather let the Holy Ghost clean you up. Es mejor dejar que el Espíritu Santo los limpie. Then you will be obligated to God, not me. Eso significa que van a tener obligación con Dios y no con el hombre. And then there is the non-demonstrational gospel. Y luego hay el evangelio que no da demostración.
That's the one that's all word Y ese es el que es pura palabra and no action, y no hay acción, no deed, no hay nada, no sign, no hay no señales, wonder, no hay no maravillas, miracle. no hay milagros. The chicken with one wing flying in circles. Es la gallina de una ala que vuela en círculos. Takes 2 wings to fly straight. Toma 2 alas para poder volar derecho. Word Palabra and deed. y hechos. Which, by the way, is Paul's gospel. Y eso es el evangelio And de the Pablo. Laodicean church must have Paul's gospel, Y las iglesias tienen que tener el evangelio de Pablo. or you'll never snap out of your lukewarm state. O si no, nunca van a salir de esa etapa tibia que están en. Let us begin the definitions. Vamos a empezar con las definiciones. The word of knowledge, by definition, La palabra de entendimiento conforme la definición is a supernatural revelation es una revelación sobrenatural of natural things de cosas naturales from the physical world. del mundo físico. You want to hear that again, or you want to write it down? ¿Quieren escuchar eso nuevo o quieren anotarlo? The word of knowledge, by definition, La palabra de entendimiento is a supernatural revelation es una revelación sobrenatural of natural things de cosas naturales from the physical world, del mundo físico, both past and present. del pasado y el presente. Why didn't you say future, Brother Clark? ¿Por qué no dijo futuro, hermano Clark? Because future is prophecy. Porque el futuro es la profecía. So the revelation applies to Entonces la revelación se aplica a what has already happened lo que ha pasado or what is in existence right now. y lo que está en existencia ahorita. How many is understanding me? ¿Cuántos de ustedes están entendiendo esta noche? Or understanding her? ¿O están entendiéndola a ella? That's more like it. Eso es. It could be persons, places, or things. Puede ser personas, lugares o cosas. It could be events, Puede ser eventos, occasions, ocasiones, situations, situaciones, names, addresses, or telephone numbers. nombres, domicilios, It números de could be- teléfono. It could be anything that exists in the natural physical world. Puede ser cualquier cosa que existe en el mundo físico And it's been revealed to you by the Spirit. y te ha sido revelado a través del You Espíritu have- Santo. You have no way of knowing anything about it except God showed you. No tienes cómo saberlo solamente porque Dios te lo ha mostrado. While I'm on that theme, Mientras estoy en ese tema, you will perceive by this gift van a empezar a percibir este don 6 different ways. de 6 maneras diferentes. You will either see it, Lo van a ver, hear it, escuchar, smell it, oler, taste it, probar, feel it, sentir or just know it without the first 5. o simplemente saberlo. You believe that scripture? ¿Creen esa palabra? That's how you perceive the natural world. Eso es como percibimos este mundo And natural. that's exactly how you're going to perceive the spirit world too. Y eso es como vas a percibir el mundo espiritual también. But you have to hone it 180 degrees Pero tienen que verlo a 180 grados and perceive from the spirit world, y verlo del mundo espiritual, which is backwards of the natural world. que es al revés del mundo natural. It is like a mirror. Es como un espejo. Your right is its left, your left is its right. Tu derecha es su izquierda y su izquierda es tu derecha. There are 2 worlds, Son 2 mundos, like you have 2 bodies. como si tuvieras 2 cuerpos. You got a carcass, Tienes piel, which is a shell, que es una capa, but the real you sits inside that carcass. pero el verdadero ti está dentro de ese cuerpo. And everything that succeeds in the spirit Y todo lo que pasa en el espíritu is contradictory to the flesh and to the natural. es contrario a lo que pasa a la carne. If you want to go up, you got to come down. Si quieres subir, tienes que bajar.
You want to live, you got to die. Si tienes que vivir, tienes que morir. You want to receive, you have to give. Si quieres recibir, tienes que dar. If you want to find, you have to lose. Si quieres encontrar, tienes que perder. If you want to be healed, you must be sick. Si quieres ser sanado, tienes que estar You want to enfermo. be first, be last. Quieres ser primero, tienes que ser último. You want to be the head, be the tail. Si quieres ser la cabeza, tienes que ser la cola. Would you be greatest of all? ¿Vas a ser el mayor de todos? Be the servant of all. Tienes que ser el que sirve a todos. Would you love to be clean from your leprosy, Naaman? ¿Les gustaría ser limpios de su leprosa? Go jump in Jordan's mud Vayan a meterse a su presencia and come out clean. y saldrán limpios. It's backwards. Es al revés. What did he say here? Ahora, ¿qué dijo? The foot shall say, I'm not the hand. In the body of Christ, and the body of Christ said, Amen, I'm here. Que la mano le diría al pie, en el cuerpo de Cristo estoy aquí. Are you the body of Christ? ¿Eres el cuerpo de Cristo? Are you a member in particular? ¿Eres un miembro en particular? Anybody know whether or not you're the foot? ¿Alguien sabe si es el pie? Well, if you are the foot, Pues si eres el pie, you're leaving footprints in the sand of time. estás dejando tus huellas en el tiempo. There's a big target on your back. Hay algo en tu espalda Men are following you. y hombres te están You siguiendo. are setting an example, Estás poniendo un ejemplo and these signs follow them that believe. y estas señales siguen a lo que creen. Beautiful are the feet of those who preach the gospel peace Oh, qué tan hermosos son los pies de las personas que predican la palabra and bring glad tidings of great joy. y traen alabanza. Are you the hand? Verse ¿Eres la mano? 15 of chapter 12. Are you the hand? ¿Eres la mano? If you are, Si lo eres, let God give you a green thumb. entonces que el Señor te dé un dedo verde. You know what a green thumb is? ¿Saben lo que es un dedo verde? You'll know if you try to grow a garden. Lo van a saber si tratan de plantar un jardín. Let God give you a Midas touch. Que Dios te dé un tocar, Prosper you in your business, you see. que te prospere en tus negocios, Let God give you something greater with your hand, que Dios te dé algo grande con tus manos and let you lay hands on the sick until they recover. y que puedas poner manos en los enfermos hasta que sean sanos. Now, if the ear shall say, verse 60, oh, there's an ear in the body. O en versículo 6 dice, hay So un oído. perceiving by the sense of hearing is scriptural. Entonces, escuchar está en las escrituras. 1 Corinthians chapter 12. It's all here. And Profunda. you might ought to write it down. Deberían de escribirlo. It goes like this. Y va así. A seer Uno que ve is one who sees. es alguien que ve. That's deep. Eso es profundo. Chew on that for a while. Y he sabido eso por mucho tiempo. So we have seeing and hearing. We So- have walking, Tene- the foot. We have the hand. And Te- now we have, verse 17, the smelling. So tenemos los ojos, tenemos la mano y ahora tenemos el olfato. There used to be an evangelist called Oral Roberts, Había un evangelista que se llamaba Oral Roberts and he always said he could smell demons. y él decía que él podía oler a los demonios. And now we have in verse 21 the head. Y ahora tenemos en el 21 la What's in the cabeza. head? ¿Qué hay en la cabeza? Knowing. Saber. And what do we leave out? Anything? Él no va a dejar nada por visto. Oh, the taste. O el probar. Hebrews chapter 6. Impossible for those who were once enlightened and have tasted Hebreos capítulo 6. the heavenly gift. El don And del have cielo. tasted El poder saber, the probar good word of God. la palabra de And have Dios. tasted the powers. Ha probado el And poder have tasted the world to come. y ha probado lo que viene. Oh, taste and see that the Lord is good. Blessed is the man that trusts in him.
Oh, probar y ver que el Dios es bueno. Bendito el hombre que confía en Él. So we have taste. So tenemos el probar. Also we have feeling. Y ahora también 1 tenemos el Corinthians 12 and sentir. 26. 1 Corintios 12, 26. When one member suffers, Cuando all the members suffer. Cuando un miembro sufre, todos los miembros sufren. Do you believe that if you're suffering something, you have some feeling? ¿Ustedes creen que si están sufriendo de algo van a sentir? You will feel your suffering. Van a sentir su sufrimiento. Hebrews told us that we have a high priest that can be touched with the feeling of our infirmities. Dice en Hebreos que había un When I- sacerdote que podía sentir. When I first started this ministry when I was a kid, I used to feel people's afflictions. Cuando empecé este ministerio podía sentir las aflicciones de las personas, Oh, we was all in the same body and all in the same spirit. porque todos somos un mismo cuerpo, un mismo espíritu. Why shouldn't I have felt it? Pues por eso lo sentía. But the problem I was having was I didn't know how to hold it in my spirit. Pero lo que pasaba y el problema que tenía es que no sabía cómo retenerlo en mi espíritu, Where it did not hurt. donde no dolía. Constantly it would bleed out into my flesh, Constantemente pasaba eso a mi carne and I was as sick as the people I was perceiving. y me ponía yo enfermo como los que yo estaba sanando. We're talking gifts and ministries here tonight. Estamos hablando de los dones y los ministerios esta noche. It's time to learn a few things about it. Hay que aprender algunas cosas esta noche. As time went on, I asked the Lord, go a little easier on me because sometimes I remembered and sometimes I forgot. Conforme iba pasando el tiempo, le pedí al Señor, Señor, ten piedad. Hay veces que sé y hay veces que no sé. And when I went home at night after church, Y cuando llegaba a casa después del servicio, I was sicker than a whole bunch of people I had prayed me ponía más enfermo de todas las personas que había orado for not holding it in my spirit where it does not hurt. porque no retenía eso en mi espíritu y en el espíritu no duele. You can decree anything Puedes declarar cualquier cosa and God will bring it to pass. y pasará. It's up to you. Depende de ti. You have not because you ask not. No ha pasado porque no lo han pedido. Later on in my ministry, as I grew, I became a seer. Conforme iba pasando el tiempo en mi ministerio, empecé a alabar. A picture is worth 10,000 words. Una foto vale $1,000. I first perceived by the feeling, Y empecé a percibir el sentimiento. then I could perceive by hearing, Y luego empecé a percibir por escuchar. the very first that I perceived was just by knowing, the word of knowing or the word of knowledge. Y lo primero que empecé a percibir es simplemente saber, el don de entendimiento. So here was the order, the sequence: Y aquí va la orden. knowing, Saber, feeling, sentir, hearing. escuchar. I seldom smelled or tasted. Y muy pocas veces podía oler y probar. After a while, I was comfortable with just seeing it. Después de algún tiempo me sentía a gusto solamente con ver. It seemed so much easier to me to do it that way Para mí era más fácil hacerlo así. when it came to revealing the lives of the people. Cuando se trataba de revelar las vidas de la gente. Now, not everybody wants their life revealed. Pero no todos quieren que su vida sea revelado. They are afraid they're going to be embarrassed. Tienen miedo y temor que van a pasar vergüenzas. Their pride is too high. Su orgullo es muy alto. But the Holy Ghost never embarrasses anybody. Pero el Espíritu Santo no hace que las personas pasen vergüenza. The word of wisdom, as we shall learn, La palabra de entendimiento y sabiduría, como vamos a aprender, guides you, Te- restrains you, te guía y te detiene. tells you what to reveal and what not to reveal. Te dice qué puedes revelar y qué no puedes revelar. I may see everything, Y
te muestra todo. but I'm not allowed to talk about it all. Pero Dios no me permite hablarlo todo. That's for your sake. Eso es para uno mismo. God having mercy upon you. Dios tiene misericordia de ti. Hallelujah. Okay, I just proved to you that there are perceptions. Les acabo de demostrar que hay percepciones, Not that you didn't already know it, que yo sé que ustedes ya sabían, but you didn't know you could use them in the other world. pero ustedes no sabían que lo podían usar en el otro mundo. That's what you're finding out tonight. Y es lo que están aprendiendo esta noche. Hallelujah. Now getting back to the definitions. Ahora regresamos a las definiciones. Gift number 2, Don número 2, discerning of spirits. discernimiento de espíritus. By definition means Según la definición, significa a supernatural revelation una revelación sobrenatural of the spirit world. del mundo espiritual. Not the natural world like No. the word of knowledge, No el mundo natural como el don de but entendimiento, the spirit world, pero el mundo espiritual, the other world. el otro mundo. Is it God? Es Dios, He is a spirit. Él es un espíritu, Is it man? es hombre. Just because it's not God don't mean it's of the devil. No porque no sea de Dios significa que sea del diablo. It might be just a man doing that. Puede ser que simplemente sea un hombre haciendo There eso. is a spirit in man, Porque hay un espíritu en el hombre and the inspiration of the Almighty giveth him understanding. y la inspiración del Todopoderoso le da entendimiento. Is it an angel? ¿Es un ángel? How many angels? Is it a demon? ¿Es un demonio? They are spirits too, you know, fallen spirits. Ellos también son espíritus que han caído. How many demons? ¿Quiénes son? What's their names? ¿Cómo se llaman? What's their power levels? ¿Cuál es su nivel de poder? Obsession, Obsesión, repression, reprochar, recession, recesión, depression, depresión, oppression, opresión or possession. o posesión. What's the power takeover level? ¿Cuál es el poder que pueden tomar? This is the gift of discerning of spirits. Este es el don del discernimiento de espíritus. How wonderful would be if you had that. Qué maravilloso sería si tuvieran ese don. It would be safe for you to walk down the sidewalk, Sería seguro para que ustedes pudieran caminar por la banqueta, for you would know everything that's going on around you in the spirit world. porque ustedes pudieran ver y entender todo lo que está pasando en el mundo espiritual. Just like it would be so important for you to have the word of knowledge, Igual como sería importante para que ustedes tuvieran la palabra de entendimiento, so you would know every natural thing that is now in existence. para que ustedes pudieran entender y saber todo lo que es natural y está en existencia. And if it's future, that's something going to happen in the future, Y si es algo en el futuro que va a pasar, that's prophecy. eso es profecía. We'll get to that later. Ahorita llegamos a ese punto. Now the word of wisdom by definition. Y ahora el don de sabiduría según la definición. How to apply Cómo aplicar what to do in a given situation. lo que hacer en cualquier situación. What commandment to give the candidate, ¿Cuál orden puede darle al candidato? that's you, the candidate. Ustedes son el candidato. What commandment to give the candidate that if he obeys it, ¿Cuál mandamiento poder darle al candidato y si lo obedece, it'll link him to his miracle. lo va a guiar e impulsar a su milagro? Do you know how simple Jesus made it? How did he do them? ¿Cómo sabía? He found somebody with a need. Él buscaba a alguien con una necesidad, He gave them a bunch of commandments. les dio mandamientos, Go jump in the lake. brinquen al lago, Go climb a tree. suban un árbol, Go find me a mule from the hitching post. vayan a buscarme a un caballo, Follow a man of a water pot on his head. sigan a un hombre con un balde en su cabeza,
Stretch forth your arm. estire tu mano, Take up your bed. levanta tu cama. Here, let me spit in your eye. A ver, deja escupir en tus ojos. Stick my fingers in your ears. Deja meter mis dedos en tus oídos. He gave everybody a different commandment. A todos les dio algo diferente. And as soon as they did what he told them to do, Y en cuanto ellos hicieron lo que Jesús les dijo que tenían que hacer, they looked down and they were healed while they were doing it. cuando se dieron cuenta ya fueron sanados mientras hacían eso. Faith without works is dead. La fe sin obras es muerta. You can't prove any faith to me. If you got faith, you can't prove me your faith. Si tienen fe, no me pueden comprobar su fe. Unless you do something. Solamente si hacen algo. And when you do something, Y cuando hacen algo, then I know what you got faith in. entonces yo sé en lo que tienen fe ustedes. Otherwise, you wouldn't do it Si no, no lo harían. if you didn't believe in what you were doing. Si no creyeran en lo que están haciendo. Word of wisdom. La palabra de sabiduría. What commandment to give the candidate? ¿Qué mandamiento que tienen que darle a la persona? That if he obeys it, Que si lo obedece, it'll link him to his miracle. lo va a llevar a su milagro. So I can know ever so much by the word of knowledge. Entonces ya sabemos del don de entendimiento. It wouldn't do me any good No me haría bien unless I knew what to do about it. si solamente que supiera qué hacer con eso. Comprehendo? ¿Comprenden? Like old Sister Jones, she has angina heart. Como la hermana Jones que tiene problemas en el corazón. By the word of knowledge, I know that. Por el don de entendimiento yo sé eso. So what? ¿Y qué? What can I do about it? ¿Qué puedo hacer? I have got to get Sister Jones to do something Tengo que hacer que la hermana Jones haga algo by faith. por fe And it has to be the right action. y tiene que ser la acción correcta And when she does y it, cuando lo hace she'll be healed, será sana, proving that it was the right commandment. comprobando que fue lo que tenía que hacer. It's a beautiful thing, Es these una- gifts of the Spirit. Es una cosa hermosa los dones del Espíritu. Now I have covered the 3 knowing gifts. Ahora he pasado los 3 dones de entender. These are the 3 that help you to think like God. Estos son los 3 dones que te ayudan y te permiten pensar como Dios. Word of knowledge, discerning of spirits, and word of wisdom. Entendimiento, el discernimiento de espíritu y sabiduría. Now the 3 that help you to act like God. Y ahora los 3 que te permiten comportarte como Dios. The gift of faith, El don de fe, which by definition means y conforme la definición significa God's faith imparted to man. que la fe de Dios le ha dado poder al hombre, Not your faith. no tu fe. Your faith isn't that much good, Tu fe no es tan importante, especially if you don't listen to penetrating preaching. especialmente si no escuchan la palabra de. For faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. Porque la fe viene por oír y oír la palabra de Dios. I'm up against a mountain. Estoy contra la montaña, I can't move it. no la puedo mover. All of a sudden, Y faith de- comes out of heaven. Y de repente entra la fe del cielo You speak to the mountain, y le dices a esa montaña and the mountain moves. y la montaña se mueve. Well, Mount Sinai didn't move, Brother Clark. Pues el monte Sinaí no se movió, hermano Clark. Maybe not, Quizás no, but mountains of tumors and cancers and growths have moved. pero las montañas mueven cánceres, tumores que salen. Mountains of sicknesses, diseases, and infirmities have moved. Montañas de enfermedades, de That, todo mount- males se van. that specific mountain in your life has moved. Esa montaña en tu vida se va. God's faith imparted to man. La fe de Dios le da poder al hombre. You don't have faith for it, but suddenly the gift comes on you. Si no tienes fe, de repente les va a llegar ese don. Get out of the way, devil. There goes my mountain.
Hágase a un lado, demonio, diablo, que ahí viene mi montaña, lo voy a mover. Next, the gifts of healing. Después, el don de sanidad. Healing, you must understand, Sanidad tienen que is the entender, gradual, progressive restoration of God. es la restauración, progreso de la sanidad de Dios. The slow and orderly growth of the kingdom of God. Es una orden lenta conforme el reino de Dios. The blade, La espada, the ear, el escuchar, the full corn in the ear. todo lo que viene en el oír. Paul planting, Pablo plantando, Apollos watering, Apolo regando and God giving the increase. y Dios dándole más. Your body is created to heal. Tu cuerpo fue hecho para sanarse. God made it that way. Dios lo hizo así. Cut yourself, you'll heal up in 3 months. Si te cortas, en 3 meses sanas. Maybe in 3 weeks. Quizás hasta en 3 semanas. But if God heals you, you might heal up in 3 minutes or 3 hours. Pero si Dios te sana, puedes sanar quizás en 3 minutos o en 3 horas. It's enhanced. It's speeded up. Es algo más rápido, está impulsado, But it is not instant. pero no es It's instantáneo. a gradual progression. Es una progresación gradual. The working of miracles, the third power gift, El trabajar de milagros, el tercer don, is the instantaneous work of God. es el trabajo instantáneo de Dios. It happened right then. Pasa en ese mismo instante. Not necessarily applies to the human body. No necesariamente se aplica al cuerpo humano. Jesus said, "Peace, be still." Jesús dijo, And there was a sudden instant calm. paz, toma calma, y de repente todo Not a calmó. wave moved. Ni una ola se movió. That was a miracle Eso fue un milagro of the elements. de los elementos. So the miracle can be of the elements, El milagro puede ser de los elementos, the human body, el cuerpo humano, anything that God does instantly. cualquier cosa que Dios hace al instante. But healing is the gradual, progressive restoration. Pero la sanidad es la progresión gradual de la restauración. I'd rather it took 3 weeks than never get it. I would rather it took 3 weeks than never get it. Preferiría que tomara 3 semanas a que no lo hará. God does everything instantly and progressively. Dios hace todo al instante y progresivamente. How many knows that's true? ¿Cuántos de ustedes saben que esto es verdad? That's why there's 9 gifts, not 8. Por eso hay 9 dones, no 8. Once in a while you cannot have a miracle. Hay veces que no puedes tener un milagro. You must have a healing, Tienes que ser sanado primero. or there would only be 8 gifts. O quizás solamente significaría que nomás hubiera 8 dones. All right, we got 3 left, and these are the ones you know all about anyhow. Ok, faltan 3 y estos son los 3 que ustedes ya saben. The gift of tongues El don de lenguas is a message to the church es un mensaje a la iglesia in another language. en otro lenguaje. Nobody knows what is said Nadie sabe lo que se dice, unless there is interpretation of tongues, solamente que haya interpretación de lenguas, which is the next gift que es el próximo don, that helps you to talk like God. que te ayuda a hablar como Dios. Now, first you're thinking about Him. Ahora el primero. You're thinking like Him. You're thinking like Him. Lo primero es que estás pensando como Dios, In the knowing gifts. en saber, And now you're acting like Him in the power gifts. y ahora empiezas a comportarte como Él con los dones de poder, And now you're talking like Him in the verbal gifts. y ahora estás hablando como Él con los dones verbales. Well, Brother Clark, so-and-so spoke in tongues in church, Hermano Clark, fulanito habló en lenguas en la iglesia and he did not interpret. y nadie le interpretó. So we shut him up and set him down. Entonces lo callamos y lo sentamos.
What'd you do that for? ¿Por qué hicieron eso? Well, there was no interpretation to the tongues. Es que no había interpretación de lenguas. How do you know ¿Cómo sabes? that the guy was talking to you? ¿Cómo sabes que el hombre estaba hablando contigo? If there was no interpretation, Si no había interpretación, no doubt he is talking to God. entonces no hay duda que él estaba hablando con Dios. For he that speaketh in an unknown tongue Porque aquel que habla en una lengua desconocida speaketh unto God. lo habla hacia Dios. He that speaketh in an unknown tongue El que habla en una lengua desconocida edifieth himself. se está edificando a sí mismo. Now it's supposed to edify yourself, Brother Clark. Entonces vamos a edificarnos, hermano Clark. David said, I will encourage myself in the Lord. Entonces voy a impulsarme. Some of your despondencies and depressions Hay depresiones will never leave you que no se van a ir if you don't get to edifying yourself in the Spirit. si no empiezas a edificar tu espíritu. He that speaketh in an unknown tongue speaketh mysteries. Aquel que habla en lenguas habla misterios. If it's a mystery, it's not to be interpreted. Si es un misterio es porque no debe de ser interpretado. mystery. Es un misterio. He speaketh mysteries, for no man, devil, nor beast understands him. Habla en lenguas para que ni un hombre, ni un demonio, ni una bestia lo pueda entender. I have a way to pray Yo tengo una manera de orar in the Holy Ghost, en espíritu, praying in tongues, hablando en lenguas, that totally bypasses the devil's interference. que supera toda interferencia de que quiera venir del diablo. He don't know what mysteries I'm speaking. El diablo no sabe cuáles misterios estoy hablando. I don't even know myself. Muchas veces yo mismo no sé. Though Paul said, Pero Pablo decía, I will pray with the Spirit, voy a hablar en espíritu. and then on occasion I will pray with the understanding also. Y en ocasiones voy a orar con el entendimiento So then he también. moves into interpretation of tongues Y luego entra en la interpretación de lenguas. if he wants to know what he's talking about while praying in tongues. Si quieres saber lo que está orando cuando está orando en lenguas. Comprendo? ¿Comprenden? Hallelujah. So the next time somebody speaks in tongues, Entonces la próxima vez que alguien hable en lenguas, make sure they're talking to you. asegúrate que estén hablando contigo. And then you can expect an interpretation. Entonces es cuando pueden esperar Now, as entender. far as the interpretation is concerned, Ahora, conforme la interpretación de lenguas, it is not translation. no es traducción, It's not word for word, no es palabra por palabra, dot upon dot, punto por punto, mark upon mark. marco por marco. It is not that. No es eso, It is the gist, es el más o menos the gist, entender. the general idea, Una idea general, the basic concept el concepto básico of what is being said in tongues. de lo que se está diciendo en lenguas. Has to be because God is using you. Es porque Dios te está usando a ti. You know a great, big, fat, fancy word. Ustedes conocen una palabra, John Doe don't know that word. pero Juan no. And God has to use the person. Pero Dios tiene que usar a la persona. But the two words mean the same thing. Pero las dos cosas significan lo mismo. It's just going to come frontwards or backwards over here, Pero de aquí va a entrar de al revés or backwards or frontwards from over here. y acá va a entrar de otra manera, al revés. It's the same message, Es el mismo mensaje, the same general theme. lo mismo, lo general. Comprendo. ¿Comprenden? Got one left. Tengo uno más, Prophecy. la profecía. Now, prophecy has two levels. Ahora la profecía tiene dos niveles. There's the low level, which sounds like high-class preaching, Hay el nivel bajo, el básico, que se oye como which predicar, is the right word spoken in the right situation to Que las- encourage and deliver. las palabras apropiadas, habladas en el momento justo para poder
a poder apoyar, como dice la Biblia. A word fitly spoken is like apples of gold in baskets of silver. Una palabra hablada justo es como baldes de manzanas y oro. A word fitly spoken is like cold water from a far country. Dice que la palabra hablada justo es como un agua en el desierto. And we like to have the precious promise box, don't we? Y a nosotros nos gusta recibir eso. My promise of the day. Mi promesa del día. Hey, every promise in the book is mine. Todas las promesas en el libro Every son chapter, mías. every verse, and every line. Cada palabra, cada línea en el libro de la Biblia son Promise mías. of God is yea and amen to them that will believe. La promesa de que los que creen van a recibir. But let's leave the low level and go to the high level. Pero vamos a dejar el nivel abajo The y high vamos a level subir. prophecy is what everybody's interested in anyway. El nivel alto de la profecía es lo que a todos les interesa. Prophecy. Profecía. History written in advance. La historia escrito antes de tiempo, Foretelling the future. diciendo el futuro, Depicting and decreeing what shall come to pass in time. declarando y viendo lo que va a venir a pasar conforme pase el tiempo. Now, a lot of preachers, evangelists, and pastors, etc., in the fivefold ministry, Hay muchas personas, muchos pastores, muchos evangelistas, etcétera, etcétera, en el ministerio. though Paul said, cover to prophesy, Pero Pablo dice, cubre la profecía. the reason these ministers El motivo por cual estos ministros desire to prophesy desean el don de profecía, is because they can always leave town before it comes to pass. que siempre se pueden ir del lugar antes de que pase. Or if it doesn't come to pass, O si no pasa, se pueden ir. the pressure's off. Se les quita la presión There's no heat on them because they're traveling. y no hay calor en ellos porque están viajando. That's why the hardest gift to operate is the word of knowledge. Por eso el don más difícil para operar en es el don de entendimiento, Because it is or it isn't. porque es y no es, It's happened or it hasn't. ha pasado o no ha pasado, It's totally provable. es completamente comprobado. But in prophecy, you got to wait. Pero en la profecía tienes que esperar And nobody ever sets a date. y nadie pone fecha. Amen. Amén. I'm not knocking prophecy. No estoy haciendo menos la Paul said, profecía, above all things, cover to prophesy. pero Pablo dice, sobre todo, cubren la profecía. But I'm just giving you a little swath, a little version Simplemente les estoy dando una versión, of how the 9 gifts of the Spirit operate cómo los 9 dones del Espíritu operan in your life. en tu vida. And tonight, Y esta noche we're going to have gifts receiving. vamos a recibir dones. So while you were studying intently, Entonces, mientras han estado estudiando, most of you have made up your mind already muchos de ustedes ya han tomado la decisión which gift you're pursuing cuál don es el que quieren and the one that you want to receive tonight by the laying on of hands. y cuál don quieren recibir esta noche. Paul told Timothy, neglect not the gift that is in thee, Pablo le dijo a Timoteo, no hagas menos el don que está en ti, which was given to thee by the laying on of hands of the presbytery, que fue dado a ti de parte de Dios and was given by prophecy. y se ha dado a través de la profecía. In 2 Timothy, he was forced to write, En el segundo libro de Timoteo escribió, now, Timothy, stir up the gift that lies within you by the putting on of my hands. y ahora vemos el don que se ha dado sobre ti. Principle number 4 of the doctrine of Christ in Hebrews chapter 6. El cuarto principio que encontramos en Hebreos capítulo 6, Repentance from dead works, arrepentimiento, faith toward God, fe hacia Dios, baptisms, plural, bautizo water and spirit, de agua y espíritu,
Number 4, laying on of hands. Y el número 4, Right? The first is for healing, vamos a tener 2 líneas de oración. La primera es para sanación and the second one is for gifts receiving. y la segunda va a ser para recibir los dones. Why is that, preacher? ¿Por qué, hermano? This is very important, so listen to the conclusion of the matter. Esto es muy importante, entonces escuchen la conclusión. Everything reproduces after its kind. Todo lo que producimos Everything reproduces todo se reproduce after its kind, después de su tiempo and its seed is within itself. y se ve adentro de uno mismo. You know what that means? ¿Sabe lo que significa? It's nothing to do with a preacher. No tiene que ver nada con el predicador. Unless the preacher knows how to pull the trigger and crack the whip and push the button and release the gift. Lo solamente importa que el predicador sepa jalar el gatillo, empujar y dar los dones. When the gift is released, Cuando los dones son dados, it fills the air up above your head. llena la atmósfera sobre su cabeza It fills the whole room. y llena todo el cuarto. This is not a man, it's a gift. Esto no es un hombre, este es un don. And while it operates and moves, Y mientras opera y se empieza a mover, it drops a seed from within itself. empieza a tirar semillas. That seed drops in your spirit. Esa semilla cae en tu espíritu And you're impregnated by the seed. y eres embarazado de esa semilla. And you form an embryo. Y empiezas a formar un embrión Dimension. una dimensión, Body. tu cuerpo, Bulk. el monto, Anatomy. tu anatomía, Another you. otro ti, Another generation. otra generación, Another ministry. otro Another ministerio, day and age. otro tiempo, Another time frame in time. otro tiempo en el tiempo, And it grows. y crece, And it grows. y crece. One day you travail. Y un día You groan. has crecido You gag. y sacas, This is killing me. esto me está matando, y You birth the baby. das a luz. The baby gift. Das a luz a ese don, It's bebé. not a big thing. No es una cosa grande, Bawling, yowling, squalling, baby. es un bebé chiquito, But it's growing. pero está creciendo. The more you feed it and teach it, Entre más le das de comer y le enseñas, train it and discipline it, lo entrenas y lo disciplinas. you don't have to be a 40-year-old baby. You can grow up fast in God if you want to. No tienes que ser un bebé de 40 años, puedes crecer rápido en Dios. This is your gift. Este es tu don. It's in the world. When you birth it, it's out in the world. Has nacido en el mundo, le acabas de dar de luz. Everybody sees the baby. Todos ven el bebé. Is this me? ¿Soy yo? Is this me doing this? ¿Soy yo quien está haciendo esto? I'm beside myself. Estoy al lado de mí mismo. Let's see. Yes, me. Sí, soy yo. But what's that? ¿Pero qué es eso? It's me again. Soy yo It's a new dimension. en otra It's an dimensión. offspring. Es un And I hijo. received it by being impregnated by the gift. Y lo recibí por ser embarazado del don. And it reproduced after its kind. Y se reproduce. Okay, we got to get this through our heads. This is important. Ok, tenemos que entender esto. Esto es importante. The two laws of reproduction in Genesis chapter 1. Las 2 leyes de reproducción en Génesis 1. Everything is reproduced after its kind. Todo se reproduce conforme su And its especie. seed is within itself. Y la semilla está dentro de sí mismo. Comprehendo. ¿Comprenden? A giraffe will not reproduce a hippopotamus.
Una jirafa no va a reproducir un hipopótamo. Correcto? ¿Es correcto? What's it going to reproduce? ¿Qué va a reproducir? A giraffe. Because it must reproduce after its kind. Porque tiene que reproducir su propia especie. Where is the seed of the giraffe? ¿Dónde está la semilla de la jirafa? Is it hanging on the oak tree out in the yard? ¿Está colgada en el árbol en la yarda? It's in the body of the giraffe. Está en el cuerpo de la jirafa. And it's the same way with the gifts of the Spirit. You can never have one if you don't sit under one. Es igual el don de los dones del Espíritu. No puedes tener ni uno si no lo recibes la semilla. You can try to train yourself or teach yourself, Puedes tratar de entrenarte, but that'll be a man-made effort. pero eso va a ser algo hecho por el hombre. You have had the privilege the last two services to sit under the operation of gifts. Ustedes han tenido el privilegio estos últimos 2 servicios de estar sentados bajo las operaciones de los dones. If you're hungry, Si tienes hambre, open, abre. your timing is on. Tu tiempo es When correcto. the gift fills the air, Y cuando esos dones llenen la atmósfera, drops a seed from within itself empie- and reproduces itself again in you. empieza a tirar las semillas en la atmósfera y caen dentro de ti y empieza a reproducirse dentro de ti. This is why if you sit under tongues, you'll be a tongue talker. Por esto se sientan ahí con las lenguas atadas. If you sit under healing, Si estás ahí, you will heal the sick. si estás ahí recibiendo la de sanidad, van a poder sanar. You sit under prophecy, you Si- will prophesy. Si reciben el don de profecía, van You a sit under profetizar. prophecy, you will not heal the sick. Pero si reciben la profecía, no You van will a not- recibir a sanar. You will not have the word of knowledge. No van a tener la palabra de You're entendimiento. going to get what you sit under. Van a recibir lo que les es dado. And that's guaranteed by Scripture. Y eso es garantizado conforme a las escrituras. It reproduces after its kind Se reproduce conforme lo que es. because its seed is within itself. Porque la semilla está dentro de sí mismo. Got that? ¿Entienden? Now you know why we're going to have the healing line first, because some of you missed the last 2 meetings when the gifts fell. Ahora entienden por qué vamos a orar por sanidad primero, porque algunos de ustedes perdieron eso. In the first prayer line tonight, Y la primera línea esta noche, gifts will operate, los dones van a empezar a operar, fill the air, llenar la atmósfera, drop seeds tirar semillas in your fertile spirit, en tu espíritu fértil and will reproduce the same gift y va a reproducir ese don. when we pray for the second prayer line at gifts receiving. Y cuando empezamos a orar por la segunda línea para recibir los dones. Now there's going to be a little Va a haber poco, positioning here va a haber un poco de posicionar. as this happens. I'm done preaching. Ya terminé de predicar. Si este ministerio ha sido de bendición para ti y te gustaría apoyar, ofrendar o eres miembro de la Iglesia Apostólica de la Fe en Cristo Jesús y quisieras diezmar, lo puedes hacer a través de cualquiera de estas plataformas.